Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Neurociencias y Derecho Penal, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus. Auspician el presente evento el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, la Unión de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Necochea, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón. De las instituciones auspiciantes se encuentran presentes el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Necochea, Pablo Noel, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul y representante en el Consejo de la Magistratura bonaerense, Pablo Quaranta, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, Ricardo Costa, el vicepresidente segundo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, Sergio Eduardo Gago, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de General Rodríguez Moreno, Edgardo Bartolomé Alemán, y a su vez la vicepresidenta del Fuero Penal, Liliana de Inocenti, y el vice por el Ministerio Público, Rodrigo Núñez, de San Isidro. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar ambas exposiciones y que para formularlas les pedimos que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el vicepresidente de Fundejus, Alfredo Ruiz Paz. Buenas tardes, amigos y amigas. Tengo el honor de hoy presentar esta nueva actividad que nos hemos impuesto desde el mes de junio realizar a partir de la pandemia, que nos ha obligado a descubrir y realzar esta tarea. Y hoy hemos convocado un tema, creo que es muy importante, como es la neurociencia. Hemos convocado a un abogado y a un médico. Los dos son docentes, uno en la Universidad de La Matanza, los dos son en la Universidad de La Matanza, el doctor Scaglione hace 30 y pico de años que también es docente en la universidad, en la UBA, en medicina, y donde ellos nos darán, calculo desde su punto de vista, o a partir de las investigaciones, porque no solo son docentes, sino son investigadores, de algo tan importante como es la neurociencia, y en este caso aplicado al derecho penal. Calculo que esto forma parte de aquello que siempre nosotros quisimos ejercer, que es lograr que la justicia esté a servicio del justiciable, porque no es a servicio de una de las partes, o de los jueces, o de los abogados, o de los peritos, sino aquellos que son justiciables. En el derecho penal, aquellos que estamos o estuvimos, como en mi caso que recién me he jubilado, tenemos tanto el justiciable de un lado y del otro, el imputado y la víctima. Y la neurociencia es o debe ser un gran aliado para el juez y para las partes. Es algo que todavía no se ha desarrollado. Yo creo que como las teleconferencias, las audiencias a distancia, todo eso, espero que la neurociencia y todo lo que sea estas nuevas técnicas, que las cuales no hemos desarrollado, pero que sí debemos desarrollar, es algo primordial. Entonces, nuevamente, les agradezco al doctor Marinaro, con el cual hace como 30 años que nos conocemos y hemos compartido territorio en San Martín, al doctor Scaglione, que lo acabo de conocer, y agradezco a los dos su buena voluntad y su presencia en esta actividad. Los dejo en manos de los idóneos y como ahora el doctor Vidal, o ya estaba, los dos son docentes, como ya he dicho, los dos son investigadores y son preocupados y ocupándose en esta materia desde hace largos años. Los dejo en manos de los disertantes, luego
los volvería a saludar cuando finalice. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como dijo Vidal, el colaborador que tenemos, esto forma parte de los 29 años de la Fundación. Espero que aquel propósito que tuvimos de darle al justiciable no sea una quimera, o si es una quimera, seguiremos luchando por esa quimera a pesar de los 29 años para tratar de lograr y llegar a brindarle un servicio al justiciable. Muchas gracias y queda en manos de los disertantes. Gracias. Bueno, un gusto estar esta tarde conversando y compartiendo con ustedes una charla que me parece muy importante para todas y todos, y más que una charla en general, un poco lo que vamos a hacer es recordar algunas de las tantas noches que con el doctor Marinaro hemos estado trabajando el tema de neuroderecho. Ya llevamos varios años de estar trabajando muchas noches comunicados y con el fin de ver cómo las neurociencias pueden aportar algo a las ciencias jurídicas. Y antes de comenzar un poco a delinear los temas más importantes que siempre estamos debatiendo, yo voy a tomar una digresión de compartirles un pequeño video que después lo va a tomar el doctor Marinaro para ampliar acerca del mismo. A ver si voy a compartir la pantalla. Well, when you know you didn't do anything wrong, you're going to fight. I had to fight. I couldn't be depressed. I couldn't be angry. I couldn't be bitter because that keeps you at that place. I had a family to go home to. I had a mother that I didn't want to see pass while I was incarcerated. I had to dig in. I couldn't give up. And through the course of going through 4 trials, being the only person in the state of Michigan to undergo 4 consecutive trials for first-degree murder, just to see all the lies and the continuation of lies, I knew that my God was bigger than any of that ailments of that wasn't true. I knew the truth was going to prevail one day. I did not know the date. I did not know when, but it was never if it was going to happen. It was just when it was going to happen. Bueno, es un video que lo va a retomar, como dije, después el doctor Marinaro, solamente como para adentrarnos un poquito en materia de qué es lo que nosotros tratamos de estudiar y dar respuestas cuando las podemos dar, ¿no? Básicamente voy a hacer un resumen de títulos, porque si tuviéramos que extendernos en cada uno de los temas que vamos a enunciar ahora, nos llevaría un seminario por cada título, ¿no? Pero por lo menos una idea general de qué entendemos por neurociencias. El premio Nobel, el doctor Eric Kandel, en el año 2000, que es lo que nosotros denominamos el fundador de la neurociencia moderna, definió la neurociencia como el estudio
del sistema nervioso, ¿no? Como el estudio del cerebro y su conducta. Y estudiar el cerebro y su conducta, tendríamos que hacer una pequeña y breve introducción de la ontogenia y la filogenia para entender un poco cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, en realidad, bajo la teoría aceptada del biólogo Pogman Lin, tenemos un cerebro que es el cerebro triuno, tenemos 3 cerebros en uno, un cerebro muy primitivo, muy antiguo, que está en el tronco del encéfalo, la base, digamos, del tronco encefálico, que se denomina cerebro reptiliano. Y por encima de él, algo más evolucionado en tiempo, tenemos el cerebro de los mamíferos, el cerebro límbico, llamado también cerebro emocional. Y por último, tenemos lo más evolucionado que tiene el ser humano, que es la neocorteza. Entonces, estos 3 cerebros conviven en un diálogo permanente, y la idea que llevó a cabo Pogman Lin es que en realidad, más que seres racionales, somos seres emocionales, y que nosotros tenemos dentro de esta estructura emocional un complejo que se denomina cerebro límbico. El Homo sapiens sapiens, que es, digamos, la definición taxonómica humana, más o menos lleva sobre la Tierra 150.000 años que nosotros caminamos como sapiens sapiens. Y el lenguaje tiene solamente 40.000 años. El hombre comenzó a utilizar su lenguaje. Pero tenemos dentro nuestro este cerebro reptiliano, un cerebro que está condicionado a la época de lo que vendría a ser el Paleolítico, una época donde imagínense que el estrés del hombre de aquellas épocas era un estrés muy básico, tener que cazar, tener que buscar alimento, pero sobre todo lo que se ha quedado en nuestros genes es el mecanismo de supervivencia. Lo que persigue el cerebro es la supervivencia. Y si uno empieza a ver las estructuras anatómicas de nuestros ancestros, en 150.000 años no han cambiado mucho. O sea, tenemos las mismas estructuras que tienen en sí los vertebrados. Los vertebrados que a su vez son los únicos animales que matan a sus congéneres adultos. O sea, ningún invertebrado mata a otro congénere adulto. Y sin embargo, dentro de los vertebrados, el único vertebrado mamífero que mata a otro adulto congénere es el ser humano. O sea, salvo los mamíferos que pueden enfrentarse en peleas por una hembra receptiva, pero nunca llegan a matarse. El ser humano, a través de su neocorteza, llega a esta posición. ¿Por qué decimos que somos seres emocionales? Bueno, nosotros tenemos una conexión con nuestro mundo externo, y este mundo externo está relacionado con lo que nosotros sentimos. Y el tiempo que tarda en llegar estas sensaciones hacia un núcleo es un conjunto de neuronas, ¿no?, que se llaman núcleos grises porque están formados por los cuerpos de las neuronas, y estos núcleos que componen este cerebro mamífero límbico tiene un núcleo que se llama núcleo amigdalino, que en realidad es un complejo de núcleos, no es un solo núcleo. Este complejo amigdalino tarda 125 milisegundos en determinar y decidir si los estímulos que se están percibiendo en este momento son pro supervivencia o contra supervivencia. Si el complejo amigdalino, que tiene 12 núcleos, interpreta que los estímulos son estímulos contra supervivencia, automáticamente
utiliza lo que se denominan neurotransmisores, que son sustancias químicas que sirven para la interconexión de las neuronas, que son las unidades básicas y fundamentales del tejido nervioso. Son las células nerviosas, digamos, que componen al cerebro. Y en ese momento, en esos 125 milisegundos, si se interpreta que el estímulo es un estímulo que es contra supervivencia, se activa el hipotálamo, que está por debajo justamente de este cerebro límbico. Y el hipotálamo libera dos hormonas, unas sustancias químicas que van a producir sus efectos a distancia, básicamente en la corteza y en la médula suprarrenal, liberando lo que se denomina un glucocorticoide como el cortisol y una hormona como la adrenalina. Ambos nos ponen en estadio de lucha o huida. Y con suerte, y ahora vamos a ver por qué con suerte, 470 milisegundos más tarde llegaría a esta zona que es la corteza prefrontal, donde existe lo más evolucionado del ser humano, que es el razonamiento. Pero acá empiezan los problemas que siempre charlamos con el doctor Marinaro, ¿no? Por ejemplo, la edad de imputabilidad. Podemos hacer imputabilidad a un menor que en realidad no tiene desarrollada su corteza prefrontal, que no entiende los actos, porque la corteza prefrontal más o menos estaría evolucionando en el hombre alrededor de los 21 años. La mujer más o menos tiene una evolución, una maduración de la corteza prefrontal un poco anterior, más o menos a los 18, 17 años. Esto es producto del instinto gregario, por la función social que desempeña la mujer. En cambio, el hombre más o menos entre los 20 y 21 desarrolla lo que llaman las funciones ejecutivas. Y dentro de estas funciones ejecutivas está justamente la corteza orbitofrontal. Y esta corteza orbitofrontal es la encargada de la inhibición. O sea, que es la que impide que una persona realice, por ejemplo, una conducta antijurídica. Entonces la persona, es muy importante definir esto de la corteza prefrontal porque bajar la edad de imputabilidad no soluciona absolutamente nada. En una persona que no entiende cuáles son sus actos. La persona, inclusive desde el punto de vista evolutivo, es muy importante el primer año de vida. Nosotros nacemos y al nacer tenemos un peso de nuestra masa encefálica aproximadamente entre 350 gramos y 400 gramos. En el transcurso de 9 meses posteriores al nacimiento, la masa cerebral llega a pesar 950 gramos. Y ahí se estabiliza casi al llegar al año y medio, y después, por eso ustedes ven que los chicos recién nacidos tienen una gran desproporción entre el cuerpo y su cabeza. Es muy grande su cabeza, es 2/3 de su cuerpo. O sea, evidentemente que esta estructura se produce porque no es que hay nuevas células dentro del cerebro, sino que se empiezan a generar conexiones, se empiezan a generar interconexiones que lo llamamos nosotros circuitos neuronales. El primer año de vida es fundamental y va a determinar la vida de la persona. Yo me acuerdo cuando hacía pasantías en el Hospital Garrahan de pediatría, y una de las cosas muy frecuentes que uno observaba era que muchas familias afectadas por la iniquidad social, por ejemplo, les daban mamaderas de vino a los niños, a los bebés, a los lactantes, para evitar que molestaran o para evitar que se les diera de comer. Esto, imagínense que las células cerebrales no se reproducen. O sea,
esos circuitos cerebrales quedan ahí en esa posición. ¿Cómo podemos después entender la formación de estos circuitos cerebrales más allá, ya cuando uno habla de 3 años, 5 años, cuando se empiezan a formar ya, por ejemplo, digamos, los movimientos, lo que nosotros llamamos movimientos generales, la parte de la motricidad está basada en la mielinización de la vía. La mielinización es que los nervios se recubren de una sustancia lipídica llamada mielina que aumenta la velocidad de conducción. Cuanto más mielinizado está un nervio, mayor es la velocidad de conducción. Por eso, el nervio más mielinizado del organismo, del cuerpo humano, es el nervio óptico. Pero, ¿qué pasa con esta persona que a los 5 años observa a un padre ebrio, a una madre que sufre violencia de género, y que pasa entonces en sus circuitos cerebrales y en sus neurotransmisores? Bueno, va a haber baja de lo que nosotros llamamos, hay 2 grupos de neurotransmisores, unos que son centrípetos y otros que son centrífugos, y unos que son denominados moduladores y otros que son llamados informativos. Entonces, existe una baja de serotonina, existe una baja de dopamina, existe una baja de los neurotransmisores más importantes de la activación de un sistema que se llama sistema reticular ascendente, que es el sistema que nos dice a nosotros cuándo levantarnos, que nos da el estado de vigilia, que nos dice cuándo tenemos que dormir y que no responde a la ley del todo nada. Entonces, este chico, futuro adolescente, va a estar justamente con una estructura de depresión profunda. Y no solamente de depresión profunda, sino que se van a activar los circuitos que se denominan circuitos de la agresividad. Una de las cuestiones que se generan dentro de la agresividad es cuando al organismo le faltan recursos. Algo muy básico que ven las docentes, por ejemplo, a nivel bonaerense, es cuando se encuentran con chicos agresivos por simplemente falta de glucosa. Cuando estamos en una hipoglucemia, el chico se vuelve altamente agresivo. Cuando un chico tiene hambre, el chico se activa la amígdala y se activan sobre todo estructuras que están relacionadas con la corteza prefrontal y se desactiva esta estructura básica que es la corteza órbitofrontal, que es la que va a mediar para que la amígdala, que es donde residen los centros de agresividad, se pueda anular. Entonces, con el criterio de saber que tenemos funciones ejecutivas que residen en nuestra corteza prefrontal, tenemos otro tipo de acontecimientos que me gustaría que los veamos. Yo por el tiempo trato de ir resumiendo muchas cosas, igual después anótense todo lo que no entiendan o haya que explayarlo, que lo vamos a ver. Por ejemplo, yo les quería mostrar, a ver si tengo acá una foto. Me corté, pero no es nada, no se hagan problema. Duele bastante, me corté sin querer. ¿Alguien sintió dolor? Bueno, si sintieron dolor, eso se llaman neuronas espejo. Estas neuronas espejo, por supuesto que no tengo nada, era
era un vasito con ketchup, ¿no? O sea, no se hagan problema. Yo no sé si les dijo Alfredo que este seminario tenía imágenes no aptas, ¿no? Teníamos imágenes difíciles. Pero esta es una forma de darnos cuenta de cómo aprendemos por imitación, cómo los gestos, las palabras y sobre todo, si yo, por ejemplo, miren, ustedes vieron recién una supuesta sangre inexistente y sintieron y se activó sus neuronas espejo. Si ustedes pueden ver y sentir. Vamos a un tema importante. Quien descubrió esto fue un neurofisiólogo italiano, Giacomo Risolati, en la Universidad de Parma, donde vio y estudió que los monos reaccionaban al ver que otros monos comían un plátano, se les activaban las áreas de movimiento que hacía la otra persona. Antes del lenguaje, nosotros nos manejábamos por conductas comunicativas no verbales. Nos manejábamos con los gestos, nos manejábamos con las manos. De hecho, solamente la comunicación es 10% verbal, 90% es corporal. O sea, nuestro cuerpo habla. Y acá viene la teoría de la mente. Nosotros tratamos de ver qué es lo que piensa la otra persona, de entender qué es lo que piensa la otra persona. Y si nosotros somos los únicos que podemos racionalizar abstracciones, por ejemplo, si yo les digo, miren, yo les hago esto, acá tengo un limón, ahora lo corto, y yo me lo pongo en la boca, está ácido. Fíjense que si ustedes se lo hacen a un mono, los va a mirar y no va a entender nada. Pero una persona puede salivar pensando en el limón. O sea, fíjense hasta qué punto está desarrollada esta estructura de las neuronas espejo. Básicamente las neuronas espejo están conectadas en el área del lenguaje motor llamada área de Broca, que se conecta a su vez con un área que se llama área de la ínsula, acá, a este nivel, y de este nivel va hacia el área emotiva. Entonces, esto nos lleva a pensar algo que por ahí ya ustedes lo habrán por ahí leído también, pero se llama implantación de falsos recuerdos. ¿Podemos hacer que una persona crea en algo que no sucedió nunca? Bueno, hay una psicóloga que se llama Elizabeth Lostuf, que ha trabajado en cientos de casos, tanto en víctimas, en casos de mendacidad y en casos de falso testimonio, y sobre todo en juicio por jurados, donde a una persona, les voy a comentar algo que hicimos el año pasado en uno de los trabajos del proyecto del doctor Marinaro. Presentamos un video que es la reproducción de un ejercicio de la doctora Lostuf, donde mostrábamos un ilícito, un robo de un celular. Y después le preguntamos a la audiencia de qué color era la campera de la víctima, cuántos eran los agresores y si le habían robado una cámara fotográfica. Ahí estaba el tema, no le habían robado ninguna cámara fotográfica, y dijimos si sabían el color de cuál era la estructura de esta cámara fotográfica. Bueno, había gente que decía que la cámara fotográfica era de color marrón, que la campera era verde, otros que decían que la campera era azul. Bueno, eran como 100 personas y teníamos 40 testimonios distintos y todos vieron el mismo video. Todos vieron el mismo video. Entonces, ¿se pueden implantar falsos recuerdos? Sí. Y ahora, por el tema de un poco de los tiempos, yo quiero un poco tocar el tema de
cuáles son las tecnologías que tenemos para evaluar, sobre todo en el derecho penal, qué podemos utilizar. Y justamente una de las cuestiones que es bastante importante es el tema de lo que nosotros denominamos tomografía funcional conectiva. Y esta tomografía funcional conectiva permite generar el estudio de lo que hoy se denominan huellas cerebrales. O sea, podemos medir circuitos cerebrales a través de nodos, a través de una particularidad de las imágenes que se llaman voxeles. Un voxel es igual a lo que vendría a ser en 2 dimensiones un píxel. Lo que pasa es que el voxel tiene 3 dimensiones y se maneja por opacidades. Bueno, se han calculado respuestas. Hay una respuesta en el área parietal que se llama P300, porque ocurre 300 milisegundos después de que se le estimula a la persona con un estímulo extraño. Pero un jurisprudente, un decano de la Universidad de Cracovia, Radoslav Sisik, probó esto en una prueba que es una prueba de potenciales evocados, que se llama N400, lo probó en jueces de primera instancia y segunda instancia. Y se dio cuenta, en la N400 lo que mide es el análisis sintáctico cuando existen incongruencias en cuanto a la toma de decisiones interferidas por circuitos emocionales. Los jueces de primera instancia, según Sisik, se enfrentan a la paradoja del tranvía. No sé si conocen la paradoja del tranvía, pero la paradoja ética del tranvía es una persona que tiene la posibilidad de ver un tren fuera de control que viene por la vía y él está justo en la palanca de cambio. Si cambia la palanca hacia una vía, hay 5 personas trabajando. Si la cambia hacia la segunda vía, hay una persona trabajando. Entonces, el dilema ético es ¿cuál de la palanca vas a accionar? Si la que va a matar a 5 personas o que la que va a matar a 1. Bueno, en N400 se ve en este caso de dilema moral que tiene todas las consideraciones éticas, que no la vamos a desarrollar por una cuestión de tiempo, pero un juez de segunda instancia en el N400 se enfrenta a la paradoja de Haynes. La paradoja de Haynes es una paradoja ética donde Haynes tiene a su esposa muy enferma de cáncer y que necesita una dosis de radio que sale 5.000 pesos. Y Haynes no tiene plata. Y le dicen que hay un farmacéutico que vende ese radio, pero cuesta 5.000. Haynes pide a sus amigos plata y cuando pide plata logra reunir 2.500 pesos. Le explica al farmacéutico que le fíe, que trate de darle lo que puede. El farmacéutico consigue el radio a 1.000 pesos y lo vende a 5.000. Y el farmacéutico le dice que en realidad él tiene que ganar plata. Entonces, Haynes toma la decisión de robar el radio y robarle al farmacéutico para salvar a su mujer. Entonces, la paradoja es qué haría usted si se encuentra frente a esta situación. Bueno, un juez de segunda instancia está más comprometido en el N400 según los estudios de Sisik. Estos son estudios de resonancia magnética nuclear y que tienen una fiabilidad muy alta. Piensen que podemos medir la oxigenación cerebral y podemos medir en tiempo directo cuando una persona, por ejemplo, hay otra prueba que se llama la P600, que mide
ya en las áreas temporales y de la interpretación léxica, cuando uno está forzando un testimonio, cuando uno en realidad, en vez de decir, es como un strobe, ¿no? Como cuando querés decir azul y la letra está escrita en negro, tenés que hacer dos procesos perceptivos al mismo tiempo. Uno podría darse cuenta de que la persona está mintiendo porque su estructura léxica es muy, muy lenta. Estos se llaman potenciales relacionados con eventos, lo que estamos hablando, tanto la P600, el N400, el P300. Y es interesante que Marcos Iacoboni, por ejemplo, el segundo de Rizzolatti en el estudio de las neuronas espejo, demostró la existencia de las neuronas espejos en el área motora de la palabra, haciendo estimulación magnética transcraneal. Entonces, cuando se le pone un electrodo que transmite una corriente electromagnética causando un fallo temporal en el área de Broca, la persona no puede imitar, no puede llegar a imitar nada, porque queda automáticamente anuladas sus neuronas espejos. Es mucha la cantidad de temas. A mí me encantaría hablarles de la agresión en los adolescentes, de por qué es importante y qué lo causa, cuáles son las autopistas de las recompensas, por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos, por qué somos como somos, la importancia de la epigenética. O sea, hay tanto para desarrollar. Piensen que me estoy conteniendo de no seguir de largo y le tengo que dar la palabra a mi compañero Marinaro. Así que lo único que les puedo decir como final es que nosotros tratamos de entender la neurociencia no como una estructura de si hay corroboración o nosotros corroboramos algo, lo damos por cierto. No hacemos un reduccionismo biológico. No somos lombrosianos, digamos, ¿no? Trabajamos de una manera objetiva. Y estábamos analizando las otras noches con José Marinaro un estudio que se hizo en el 90, en el 92, que fíjense a qué nivel llega a veces el reduccionismo biológico, con el cual nosotros nos oponemos, ¿no?, a esto, ya que, por ejemplo, muchas causas de la violencia y de las conductas son multifactoriales, no son solamente biológicas, son sociales, psicológicas, son multifactoriales. Pero, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo en el 90 y en el 92 que se trató de buscar los genes de la homosexualidad, así como ustedes lo escuchan, ¿no? Y se encontró, por ejemplo, que el núcleo supraquiasmático en las biopsias de homosexuales eran mucho mayores, muy parecidos a los de las mujeres, y que la comisura blanca anterior, lo que une los dos hemisferios, también tenía mayor grosor. Pero lo que nos preguntamos enseguida con José fue, ¿qué papel tiene el núcleo supraquiasmático en la elección sexual y qué importancia tiene la comisura blanca anterior? Ninguna. Y esos datos los daban como probatorios de algo que no existe. Entonces, a veces la correlación no implica la causa. Bueno, gente, los dejo con mi gran amigo José. Bueno, primero quiero estar seguro de que el sonido llegue bien. Sí, se escucha muy bien, doctor. Sí, sí. Bien, bueno, antes que nada, muy brevemente, esto como verán estamos haciendo las cosas lo más acotado posible, agradecer a las autoridades de Fundejus, a los amigos con los cuales nos conocemos hace muchos años, y quiero antes de comenzar a explicar de qué voy a hablar yo, porque vamos a resaltar todas las veces esta cuestión del diálogo interdisciplinar. Lo que van a ver ustedes acá, lo que están viendo, es precisamente producto de diálogos interdisciplinares entre lo que conforma la neurociencia. Vamos luego a tratar de ver a qué nos referimos exactamente con eso de neurociencias, y lo que hacemos todo el tiempo con los colegas que integran los grupos de investigación. Yo quiero justamente, en homenaje a dos grandes, antes de empezar, aludir a que esto, estamos diciendo, son procesos de investigación a nivel de universidad.
cada proceso de investigación posee una evaluación externa, o sea, no nos evalúan los amigos precisamente. Así que hasta ahora nos ha ido bastante bien, por eso estamos tratando de abordar todos los campos posibles para difundir. Es decir, creo que llega un punto donde ya tenemos que difundir, según algo que voy a explicar luego muy brevemente. Latinoamérica viene en un camino bastante letargado en relación fundamentalmente con el neuroderecho. Yo quiero dedicar esta charla de hoy en día a dos representantes de saberes distintos, pero que deben comulgar, que deben interaccionar, a la memoria de Julio B. Mayer, al querido Julio Mayer, y también a la memoria de Mario Bunge, ambos desaparecidos recientemente. Y son justamente el ejemplo de dos personas de saberes absolutamente distintos, aun cuando seguramente los saberes filosóficos los han unido. Así que vaya a la memoria de ellos todo cuanto digamos, y son, creo que, merecidos homenajes a estos dos grandes argentinos. Les decía, lo que vamos a tratar de explicar, o por lo menos ya ahora entramos en el área de qué cosas pasan en el derecho, y ya estamos viendo más o menos un panorama que veo que mi amigo Scaglione ha tratado de resumir. Yo sé todo lo que piensa y todo lo que sabe, y es un mundo gigantesco de cosas. Y ese mundo gigantesco de cosas, que ha hecho como una especie de explosión allá por la década del 80, del siglo pasado ya, con alguna experimentación de Benjamin Libet, luego hay algún tiempito por ahí podemos aludir un poco a qué significó, pero es un poco también el punto de inflexión. El punto de inflexión a partir, hay como una especie de antes y después, en esto de avanzar muy rápidamente con las investigaciones que tienen que ver con la neurociencia. Por supuesto que el saber neurocientífico amerita que precisemos este detalle. ¿Hacia dónde vamos a mirar ahora los que estudiamos las ciencias sociales? Bueno, miramos hacia eso que denominamos neurociencia, pero esto amerita que digamos que esto nace en la medicina, luego continúa en otro saber que es la biología, la neurobiología, donde se producen todos los estudios que tienen que ver con el sistema nervioso central y fundamentalmente el funcionamiento del cerebro. Y aquí viene la gran cuestión. De la mano de los avances neurotecnológicos, este es un eje fundamental para comprender todo este fenómeno explosivo, porque las neurociencias, acompañadas de las neurotecnologías, nos están permitiendo interpretar, localizar zonas, regiones del cerebro en sus distintas dimensiones para saber qué funciones cumplen cada uno. Y en definitiva lo que estamos tratando de hacer es de comprender el comportamiento humano. Todo un título, comprender el comportamiento humano. Quiere decir que ese saber que luego es neurocientífico adquiere la condición de neurocientífico en función de una interdisciplinariedad. A partir de esos diálogos interdisciplinarios, los impactos que luego, por eso este término es importante, los impactos que van teniendo los saberes neurocientíficos stricto sensu, quiero decir neurobiológicos, son los que luego van permitiendo desarrollar distintas áreas del saber. Así ustedes seguramente han oído hablar de saberes que vienen presentados primero con la expresión neuro. Entonces está la neurofilosofía, la neuroética, para hablar simplemente de aquellos aspectos generales donde recibe impacto el saber concreto, y luego otras expresiones tales como el neuroderecho, que es lo que nos compete a nosotros, la neurocriminología, las distintas áreas que van teniendo alguna una forma, digamos, de recepción de todos estos saberes, va teniendo consecuentemente el nombre de neurociencias. Hecha esta aclaración, porque normalmente cuando se habla de neurocientífico se asocia a alguien que está mirando por un microscopio, con un delantal blanco, como decía el querido colega Scaglione. Así que dicho esto, todo lo que nosotros venimos produciendo nos encuentra en estos momentos en la tercera etapa de investigación en la Universidad de La Matanza, con un grupo bastante numeroso, con colegas de la Universidad de Córdoba, Arocena, Cesano, Ramírez, colegas de México, como Eric García López, de la Academia Nacional de Ciencias, como el doctor Ezequiel Mercurio, el doctor Daniel Silva, de amplísima trayectoria en la justicia. También colegas de España, como Eduardo Demetrio Crespo, José Manuel Muñoz. Y puntualmente quiero destacar la labor de Eduardo Demetrio Crespo por el gran trabajo que han realizado
en la Unión Europea en un trabajo muy difundido que se llama Neurociencias y Derecho Penal. Se podría decir que es bastante fundacional en términos de neuroderecho la obra, el trabajo y la investigación que ha hecho Eduardo Demetrio Crespo. Y ahora se da esta circunstancia de que él integra nuestro grupo de investigación y a la vez nosotros integramos el grupo de investigación sobre el proyecto Derecho Penal y Comportamiento Humano. Bien, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a tratar de hacer una síntesis temática. Cómo se están produciendo las investigaciones en materia de neurociencias y de neuroderecho. Es muy importante ver qué es lo que se está haciendo para tratar de ver qué hacemos en nuestra querida región latinoamericana. Vamos a ver qué están haciendo las grandes potencias en relación a esto. Hay 3 o 4 noticias sobre eso. Vamos a anunciar algunos, si se quiere, postulados que perseguimos con nuestros proyectos de investigación. Me estoy refiriendo a encuadres éticos, encuadres inclusive de tipo ideológico-políticos. Luego vamos a tratar de adentrarnos un poco en la cuestión neuro. Respondiendo a esta pregunta, ¿por qué los abogados, por qué los expertos o los estudiosos de las ciencias sociales tenemos que empezar a familiarizarnos con este estudio de las neurociencias? Y cuando digo esto, me hago eco también de un movimiento nacido en el Reino Unido, Critical Neuroscience. Suparna Chowdhury, Jan Slaby, son promotores de una visión de toda la producción neurocientífica en un sentido crítico. Sentido crítico quiere decir que tenemos que ir haciendo paralelamente a todo este desarrollo, toda esta visualización, recepción, con aceptaciones o rechazos de todo lo que es producido en materia de neurociencias, en un sentido crítico, lo cual implica, y esto es muy importante, que vayamos desarrollando una forma de lenguaje común para poder entendernos. Si no, es muy probable que culminemos en una especie de torre de Babel y no nos entendamos todos. Claramente esto surge de que la producción estricto-biológica tiene formatos investigativos y procedimientos que son bien distintos de la ciencia como las ciencias sociales y las ciencias del derecho y la filosofía, saberes especulativos por un lado y las denominadas ciencias duras por el otro. Entonces, muchas veces hay una serie de roces en este aspecto, por eso creemos con la gente de Critical Neuroscience que hay que ir en pos de un camino común. Latinoamérica, que es el objeto de preocupación nuestro, podemos dividir la incidencia de los estudios neurocientíficos en este aspecto. El aspecto estrictamente médico, que no es el objeto primario de nuestras investigaciones, y tiene que ver con la recepción en el derecho. Esa evolución, si se quiere, de tipo médica, digamos que está bastante avanzada. Simplemente me voy a detener a mencionar el caso puntual de Colombia, donde el prominente neurocientífico Rodolfo Ginás es una de las representaciones de cómo se está trabajando en Colombia. Simplemente también quiero decir que hay algunos aportes de sumo interés en la cuestión estrictamente médica con el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Se puede decir que tanto los colombianos como los peruanos están avanzando en técnicas neurobiológicas que por lo menos ya están empezando a demorar la progresión de esta tremenda enfermedad. Claro, les decía, ¿qué pasa luego con el derecho? Esto que denominamos neuroderecho. El trabajo de 2 colegas muy queridos, como Eric García López, Ezequiel Mercurio, que recomiendo en su lectura, justamente aborda este aspecto. Cómo es la evolución y el tratamiento de las neurociencias concretamente en América Latina. Porque hay otro trabajo también de suma importancia del alemán Tade Spranger, que hace un estudio comparativo de la evolución de los estudios neurocientíficos, neuroderecho concretamente, en varios sectores del planeta. Y en el área latinoamericana, tanto García López... A ver, tenemos ahí un... como el colega Ezequiel, especie de largo en la evolución, digamos, de estos estudios. Hay como una especie de tratamiento, si se quiere, diferenciado y dispar. En Argentina nosotros, ciñéndonos a nuestro territorio, el trabajo que se hace en la Universidad de Buenos Aires
con un acompañamiento de la Corte, el juez Lorenzetti y la Fundación de Facundo Manes, Daniel Pastor, vienen haciendo también una avanzada en lo que tiene que ver luego con una institución como INEDE, un instituto también que estudia las neurociencias y el derecho. Lo que vemos luego nosotros es que en las distintas áreas del saber no hay un desarrollo parejo. Por eso nosotros, cuando miramos qué es lo que se hace afuera, y bueno, lo que se hace afuera simplemente tomen nota de unos pequeños datos que les doy ahora, que tiene que ver con cantidades de aportes y cuáles son las potencias que están investigando esto a gran escala en el planeta. Por ejemplo, en la Unión Europea, el proyecto Human Brain Projects, de allá por el año 2013, involucra a unos 500 científicos, unas 100 universidades europeas, donde también trabajan científicos chinos y científicos norteamericanos, o sea que ellos no son tan cerrados. Los aportes para los próximos 10 años, escuchen la cifra, 1.300 millones de euros en los próximos 10 años. En Estados Unidos, justamente a raíz de una iniciativa de un gran neurocientífico como Rafael Yuste, de origen español, ha recibido acogida por el presidente Obama en su momento, el año 2013, el sistema de Brain Initiative. Ese es el estudio que están haciendo en Estados Unidos, y por supuesto, si hablamos de dotación de fondos, estamos hablando de unos 6.000 millones de dólares para la próxima década. Los chinos hacen lo propio, los chinos han realizado también un proyecto en el año 2016, ya lo están ejecutando en el 2018. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos los latinoamericanos con nuestros recurrentes estados de crisis en todos los aspectos, como para abordar un serio estudio de las neurociencias y fundamentalmente el impacto que tienen en el derecho? Quiero simplemente recordar que en el aspecto privado de Estados Unidos, MacArthur Foundation justamente desarrolla todo un proyecto, Law and Neuroscience, o sea, concretamente el estudio de la ley y las neurociencias, que es bastante, digamos, generoso y muy avanzado, y por supuesto concita la labor de muchísimos neurocientíficos, y diría de todo el planeta. Claro, ¿y nosotros qué podemos hacer? Simplemente lo voy a anunciar nada más, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero quiero dejar por lo menos la inquietud. El proyecto nuestro se llama Neurociencias Integradas. Neurociencias Integradas es un proyecto que tiene ciertas bases epistémicas e ideológicas que tienen que ver con la interdisciplinariedad, tiene que ver con la interregionalidad y también el carácter interuniversitario, y que va a aglutar las ciencias médicas y las ciencias sociales. ¿Dónde está, digamos, el soporte económico de esto? Nosotros creemos que las universidades, fundamentalmente, y en particular nosotros que nos desarrollamos en las universidades nacionales, tenemos ahí una base estructural de epistemologías diversas. Así que creemos que esa es la base para que eso funcione. Lo único que quiero dejar subrayado es cómo nos cuesta instalar este tipo de discusiones, porque nosotros que estamos muy imbuidos en estos proyectos de investigación estamos advirtiendo, aún con la mirada crítica, la enorme cantidad de beneficios. Y por supuesto, desde ya digo que esto implica alertas de tipo ético. Ahí cuando yo hablaba de critical neuroscience, tomamos ese aspecto todos los de nuestro grupo, con esa necesaria auditoría ética de todo cuanto se viene investigando. Lo digo porque, como todo saber científico, el ser humano luego lo puede plasmar en hábitos lícitos o ilícitos. Los denominados usos maliciosos de las ciencias también están siendo motivo de preocupación. Y muy puntualmente, algo de eso dijo recién el colega Scaglione, lo que tiene que ver con las neurotecnologías. Adelanto simplemente alguna temática. Existe ya el riesgo, bastante concreto, de que puedan captarnos nuestros pensamientos y nuestras informaciones de manera que nosotros no nos demos cuenta. Las técnicas de hackeo cerebral están siendo objeto de estudio. Está, si se quiere, habiendo una necesidad de revisar los postulados dogmáticos y positivos de cartas como las de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, al final, voy a hacer una aclaración sobre este aspecto. Pero bien, lo que nosotros nos proponemos entonces es tratar de propiciar neurociencias integradas y destacar que es prioritario tener mucho cuidado
con los desarrollos asimétricos que pueden permitir ciertos aspectos de las neurociencias. El tema es muy amplio, tomo simplemente un aspecto, los denominados mejoras cerebrales o enhancement. Existen las variadísimas, innumerables posibilidades de mejoras de ciertas aptitudes cerebrales. La pregunta que se hace Reinhard Merkel, que integra algún trabajo de Eduardo Demetrio Crespo y sigue abogando por ese tipo de propósitos, es, ¿no estaremos acrecentando las asimetrías sociales y generando mayor disparidad cuando solamente puedan pagar las mejoras cerebrales las personas más acomodadas de la sociedad? Y la pregunta que nos hacemos en el grupo, ¿no habrá que tener cuidado con que esto sea no en el plano solamente individual, sino interestatal, interregional? ¿No les pasará a los países periféricos como nosotros, que nos denominamos países en desarrollo, que también tengamos que padecer, que seamos subdesarrollados en materia de neurociencias y neuroderecho? Alerta con esto, forma parte de nuestros postulados, ir advirtiendo acerca de estas posibles consecuencias. Ahora bien, todo el producido de neurociencias, ¿lo vamos a abocar a cursos de grado, posgrado y nada más? No, no, no. Creemos que es muy importante la labor pedagógica. Dos ejemplos pequeños de lo que estamos haciendo. En la Universidad Nacional de La Matanza, en la asignatura de Derecho Penal Parte General, desde el año pasado, se ha agregado en la cátedra del doctor Mariano Cuneo Olivarona la temática de neurociencias y derecho penal. Ya en la Universidad de La Matanza estamos enseñando, y debo decir que nos complace mucho a todos los integrantes del grupo de investigación el enorme interés, la capacidad de asimilación que están teniendo los alumnos. Por de pronto, es muy probable que esos alumnos, cuando egresen de la universidad, puedan continuar estudios, pero ya con la base de algunos principios aprendidos en materia de neuroderecho. Y quiero agregar algo más, esto no es una puja, esto no es una carrera, es lamentable que solamente muy pocas universidades estén prestando atención a esto. Así que las universidades, como centros de reproducción ideológica, como dice Eugenio Raúl Zaffaroni, tienen que tomar nota de este tipo de conocimientos y tratar de implementarlos. Ahora bien, ¿culminamos ahí? No. Creemos, y esto nos excede mucho, que la neuropsicoeducación también va a cumplir un rol pedagógico. De hecho, a raíz de nuestro proyecto en el Colegio Los Tabaquillos, porque seguramente no se ha dicho allí, yo vivo en La Cumbrecita, y en el Colegio Los Tabaquillos, un colegio secundario, damos un taller sobre neurociencias y su impacto social. Me muero de ganas de contarles a ustedes la enorme cantidad de satisfacciones que produce abrir la cabeza de los chicos, explicarles por qué el cerebro adolescente funciona de ese modo, que puedan entender las tremendas problemáticas que involucra justamente todo lo que ha dicho mi querido amigo Scaglione. Cuando el cerebro del joven viene atrofiado, viene maltratado, lean por favor a Sebastián Lipina en Pobre Cerebro. Tenemos aquí también una producción, un know-how argentino de suprema calidad para tomar conocimiento de cuanto sucede inclusive en las áreas que competen al derecho penal juvenil. Un niño que es maltratado en su infancia, luego se desdobla y se transforma en el sujeto activo de un delito en la adolescencia. Eso debe ser objeto de monitoreo ético, debe ser objeto también, porque esto nos está iluminando de alguna manera las neurociencias para comprender mejor esos problemas. Y los legisladores no pueden soslayar la evidencia científica. Creo que ha sido bastante claro Scaglione acerca de la edad de punibilidad. Bien, ¿por qué razón? Quiero adelantarme un poquito más porque si no, no voy a llegar con el tiempo. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta acerca de que los abogados, digo los abogados y quisiera decir algo más omnicomprensivo, los que estudiamos las ciencias sociales? ¿Por qué tenemos que conocer algo más de lo neurobiológico? Miren, dijo un par de cosas muy importantes, unas cuantas muy importantes, mi amigo. Conocer la morfología de una neurona, conocer la fisiología, es decir, cómo funciona, con tener la idea conceptual de que una neurona no es ni más ni menos que un mecanismo de transmisión de una información.
Y que una neurona cuando se conecta con otra, se conecta también con un músculo, se conecta con una glándula. Hasta ahí estoy diciendo algo que es repetir lo que dijo Guillermo. Pero, ¿por qué un abogado debe saber un poco más de esto? Algo dijo Guillermo. Hay como una especie de corriente eléctrica que transita por ese axón recubierto de vaina de mielina. Los que me estén escuchando piensen en un cable, si van a la ferretería, cuando mejor cubierto está, y cuando está cubierto por un plástico de mejor calidad es mejor la conductividad. Pasa exactamente algo similar. Y que me perdonen los colegas del área si estoy cometiendo algo que nuestro amigo Demetrio Crespo llama el error categorial, ¿no? Metiéndome en otra área pretendiendo ser una voz autorizada. Pero bien, si sabemos que emite una electricidad en milivoltios, lo que luego el abogado va a saber es que puede pedir determinado tipo de medidas. ¿Y por qué voy a este punto concretamente? Porque una de las medidas que puede pedir, y que luego voy a desarrollar muy brevemente, tiene que ver con el caso Harrington, y tiene que ver con potenciales evocados, y tiene que ver con el uso de electroencefalografía, y con el uso de sistemas de software, donde aparecen los ingenieros informáticos, y donde aparecen los algoritmos, y donde puede aparecer la posibilidad de descubrir la verdad de una manera certera. Lo vamos a dejar de momento en ese punto, porque lo que quiero decir es que esa necesidad de conocer cómo se comporta una neurona, cuáles son las distintas áreas del cerebro, ya tiene por lo menos una adecuada respuesta. Ahora bien, de la mano de la evolución neurocientífica, vienen, como dije recién, lo que tiene que ver con las neurotecnologías. Seré bien sintético. Pensemos simplemente en el señor Röntgen, allá por 1895, cuando descubre los rayos X. La verdad que Röntgen la pasó bastante mal y es una historia poco conocida, pero es colateral y me iría muy por las ramas. La pasó mal. De todas maneras, hay un hito en ese descubrimiento en aspectos que tienen que ver con la invasividad o no invasividad de las técnicas para ocultar cómo funciona el cerebro. Con simplemente mencionar que con anterioridad a Röntgen se hacían lobotomías, trepanaciones de cerebro con tremendas e irreversibles consecuencias, creo que ustedes ya tienen una imagen bastante certera de cuál es la importancia del avance en medidas de ocultación no invasivas. Esas tecnologías han logrado digamos, un grado de perfeccionamiento. Yo diría que se está en camino. Se está en camino. Puede ser que tengamos ya algún ejemplo de un saber de otra área que tenga el grado de eficacia en los procesos judiciales. Simplemente digo la palabra genética y ADN y me ahorro muchísimas explicaciones. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué impactos produjo el saber neurocientífico en distintas áreas? En las que conciernen al derecho, por supuesto, que hayan aparecido pensadores como Gerhard Roth en Alemania, Prince, Sauer, en España Francisco Rubia, diciendo que a raíz de esas experimentaciones, y estoy volviendo a hablar del amigo Leibet y otros más, la cuestión del libre albedrío es una ilusión y no existe. Realmente, en un inicio, conmovió a muchos de los pensadores del derecho penal. ¿Cuáles fueron las reacciones? Bueno, Lola Anillar de Castro dice que con esos saberes estamos volviendo una especie de neolombrosianismo. Winfried Hassemer ha sido bastante ácido con la reacción y dijo, esos son cantos de sirena, así que hay que tratar de no escucharlos, aunque luego hizo algunos aportes. Nosotros creemos que hay que traer acá esas sirenas, hay que diseccionarlas en el sentido metafórico desde ya, y verlo en un sentido crítico. Entonces, ¿puede ser de utilidad para el derecho penal? Sí. ¿Las discusiones sobre el libre albedrío se han agotado? No. No. Pensemos simplemente que a la época de Jorge Frías Caballero, homenaje a Jorge Frías Caballero, en su libro sobre imputabilidad penal, editorial Ediar, se hablaba de una consolidación del libre albedrío echando mano también de conocimientos científicos de otra área. Jacques Monod, premio Nobel, biología, el azar y la necesidad.
el indeterminismo de la física cuántica, que sigue todavía haciendo sus aportes y reclamando algún derecho de explicación de su aporte a la idea libre-albedrista, como lo hacen Stuart Hameroff y Roger Penrose. Es decir, todavía la física cuántica está diciendo, y aún en el estudio absolutamente microscópico de lo neuronal, con aquello de los citoesqueletos y demás cosas que ojalá tengamos otros encuentros para explicar esto con mayor detalle. Ahora bien, ¿qué pasa con el derecho penal si entendemos que la ciencia y la tecnología es de una contundencia similar por lo menos al ADN? ¿Será un derecho de medidas, como dice la alternativa del amigo Eduardo Demetrio Crespo? ¿Habrá que cambiar todo el derecho penal? ¿Hay que estudiarlo solo en el área de la culpabilidad? La culpabilidad entendida como una posibilidad de obrar de otro modo, grafica que nuestro derecho penal en general, más allá de las críticas de Karl Henrich, trabaja sobre la posibilidad alternativa de otras conductas, y el reproche que se hace es el obrar ilícito teniendo posibilidad de obrar de un modo distinto. Tenemos otra visión también, Grisha Merkel, Roth, que opinan que tal vez el análisis haya que hacerlo también en el aspecto del tipo penal. Será cuestión de desarrollar esto más profundamente en otros encuentros. A ver, ¿qué pasó con el amigo Harrington? Y con esto voy directamente a un tema de una implicancia práctica. El amigo Harrington fue liberado. Harrington, como ustedes pudieron ver, es una persona de color negro. Proclamó siempre su inocencia, hasta que aparece el doctor Lawrence Farwell. Y acá venimos con las neurotecnologías y la neurociencia, y una técnica que mencionó varias veces el colega Scaglione, que tiene que ver con potenciales evocados. Voy a tratar de conceptualizar, siempre con el perdón de cometer errores o fallos categoriales. Seguramente en España nos está escuchando Eduardo Demetrio. Por favor, Eduardo, eximime si me excedo en este error categorial. Pero bueno, el concepto de Lawrence Farwell respecto de potenciales evocados, ¿con qué trabaja? Trabaja con ese P300, trabaja con la idea de que hay una emisión de cierta energía eléctrica en milivoltios, y también con un determinado software, en un determinado programa, como dije antes, que es elaborado por ingenieros informáticos. ¿Cómo se utilizó en este caso? Bien, la técnica conceptualmente concebida del amigo Farwell funciona de este modo. Por eso se la denomina huellas digitales cerebrales, brain fingerprinting, porque lo que sostiene Farwell es que cuando la memoria registra un determinado evento, ese evento queda registrado casi de manera análoga, con un modo indiscutiblemente fijado en algún área del cerebro. Y el potencial evocado funciona de este modo. A la persona sometida al P300 se le formula una determinada cantidad de preguntas, no vamos a entrar todavía en ese punto, ojalá tengamos tiempo a hacerlo en otro encuentro, que se llama paradigma Oddball. Preguntas tontas, preguntas importantes y ciertas, algunas mentiras, y cuestiones que tienen que ver con el lugar del hecho o escena del crimen. Abrevio el camino. Sometido a esta prueba, lo cual implica un dato no menor desde el punto de vista del proceso penal. El tribunal admitió la prueba. Y acá tenemos un tema absolutamente trascendente. Quiere decir que esos tribunales han utilizado algunos criterios rectores. Bueno, han seguido el caso Fraye de 1923 de la Corte norteamericana, han seguido seguramente el caso Dover, luego vino el caso Strickland, explicaré luego conceptualmente qué es. Pero ¿qué quiere decir esto? Que la Corte norteamericana, en relación a la incorporación de pruebas científicas, ya ha ido produciendo exigencias y rituales para no admitir, permítanme el exceso, cualquier pavada. Entonces, ¿qué dio el P300 en la cabecita del amigo Harrington? Y cuando digo P300, quiero añadir esto. La velocidad de respuesta del cerebro está tabulada ya prácticamente en los milisegundos de reacción. Mencionó algo Scaglione, y hay medidas de
de P800, hay medidas de N400 y hay medidas de P300. La reacción de 300 milisegundos ante una determinada imagen que está contenida, por eso se llama potencial evocado e información presente, que está contenida y registrada como una huella digital, produce una descarga eléctrica que nos está diciendo que es un P300, que está diciendo que inequívocamente esa persona respecto a ese aspecto está diciendo la verdad. Aun cuando Farwell dijo esto, no es un sistema de decisión de la verdad. En el proceso, todas las coartadas dieron P300 positivo. En el proceso, el testigo de cargo que se había utilizado para incriminar al amigo Farwell dio P300 respecto de algunas circunstancias del hecho, que no lo colocaban en situación de autor o coautor, pero sí de saber un poco más. ¿Qué hizo el testigo? Terminó confesando que este muchacho de color negro, que nace aproximadamente unos 20 años atrás, sigue pasando lamentablemente con la sociedad norteamericana, ante el escándalo público por la muerte de ese policía en ese lugar, buscó una solución que calmara las ansiedades públicas. Encontraron al negrito Harrington y este señor acompañó eso con una mentira más una presión policial, y de ahí tenemos entonces varios resultados. Primero, que se hizo justicia, y para nosotros la demostración de que existen ya, por lo menos plasmados en las prácticas, la posibilidad de encontrar algunos medios de acceder a la verdad por la mano de las neurociencias y las neurotecnologías que no podemos desdeñar. Así que simplemente menciono el resultado en ese caso, y hay muchos casos más que nos llevarían a pensar que una adecuada intervención de las neurociencias puede eventualmente demostrarnos que muchas veces condenamos a personas cuando en realidad el resultado debiera ser otro. Un profesor norteamericano, unido en segundas nupcias con una mujer que tenía una hija adolescente, comienza a tener inclinaciones de perversión sexual pedófila, recopilación de literatura pedófila y publicaciones pedófilas de niños, quiero decir, y luego también alguna actitud de abuso con la hijastra. El hombre termina preso. Comienza a sentir, mientras estaba preso, fuertes dolores de cabeza. Aparecieron las neurotecnologías, resonancia magnética funcional, una tumoración creciente en determinada área del cerebro, que según los expertos producía una presión en cierta área donde la libido, según el amigo Freud, aparecía incontenida. Intervención quirúrgica, desaparición de estas tendencias incontrolables y libertad de la persona. Claro, uno no puede dejar de hacer uso de esas reglas de causalidad, condictio sine qua non, hipótesis mentales de no aparición de una determinada condición, y uno no puede dejar de preguntarse qué hubiera pasado si un saber neurocientífico hubiera actuado antes. Aunque esto puede ser un poco de fantasía, evitaríamos la cárcel y evitaríamos también pensar en todo lo que todos pensamos por esa infiltración cultural del odio al que comete un determinado delito. Quiero ir cerrando con esto. Tiene que haber un adelantamiento de tipo ético. El amigo Juste está propiciando que se hagan algunas revisaciones en ese aspecto. Los hermanos de Chile, con su Senado, están convocando a reuniones para hacer algunas reformulaciones en su Constitución. Nosotros creemos lo mismo. También hay algunos trabajos de Ienca y Andorno. Familiarícense con estos nombres porque son, si se quiere, la punta de lanza de un abordaje de necesidad de ver si podemos llegar a crear nuevos neuroderechos que protejan fundamentalmente de esto que voy a decir, de los usos maliciosos de las neurociencias y las neurotecnologías. Me quedo con ganas de decir muchísimas cosas más. Lo único que voy a propiciar y les voy a dar como novedad temática es que nosotros estamos proponiendo algo que todavía no aparece en la literatura, y si aparece no lo hemos visto. Nosotros estamos convencidos, y estoy leyendo algo que tengo anotado en mi pizarrón, producto de las enormes charlas con todos los integrantes del grupo, que llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
estas inquietudes para que sean tratadas justamente en ese seno, es decir, no propiciar solamente cuestiones teóricas que están muy bien desde ya, en Adorno, Juste, y por lo menos crear una relatoría temática, como las tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si no, en todo caso, en actividades e iniciativas. Quien entra al sitio de la Comisión Interamericana va a ver que estos sitios están allí abiertos. Nosotros allí tenemos que ir a llevar nuestras inquietudes para que sea el seno de discusión interdisciplinaria, interuniversitaria, interregional. Ahí tendríamos metidos, cierro de nuevo con la publicidad nuestra, nuestras neurociencias integradas. Les agradezco a todos haber escuchado y espero encontrarnos de nuevo. Muchas gracias por su exposición, doctor Marinaro, y también al doctor Scaglione, que ahí le habilitamos el audio para proceder a las preguntas. Bien, la primera pregunta para el doctor Scaglione. ¿A qué se debe la mayor agresividad en los adolescentes? Un poco esto ya usted lo mencionó con el desarrollo del cerebro y demás, pero quizá pueda explayarse un poquitito más. Bueno, cuando uno habla de un adolescente, habla de una especie de cóctel explosivo, digamos, desde el punto de vista fisiológico. Porque cuando está ocurriendo la pubertad, la glándula pineal justamente libera ya una sustancia, para no entrar a hacer nombres que confundan, pero libera las hormonas, digamos, sexuales, sobre todo cuando uno empieza a notar en los adolescentes la testosterona, el estrógeno, la progesterona. En el caso, por ejemplo, de un varón, tenemos la testosterona, que justamente es inducida por una hormona que se llama vasopresina, y que es la que estimula a los testículos. Acuérdense que testículos viene de pequeños testigos, porque testículo viene del derecho romano, porque los hombres no juraban, digamos, por santos evangelios, sino que juraban por los testigos, que eran sus testículos. Era una forma de excluir a la mujer, ¿no? Entonces el juramento romano se hacía con los pequeños testigos, que eran los, de ahí viene la palabra testículo. Y el tema es que la testosterona, los receptores de testosterona están tachonados, digamos, está repleto de receptores, justamente lo que veníamos hablando al principio, que son el complejo amigdalino. Y si le sumamos que ese complejo amigdalino, donde residen las vías de la agresividad, no se conecta por falta de madurez con la corteza órbitofrontal, que es la que la inhibe, entonces tenemos una persona con una agresión en potencia. Esa sería la causa. Bien, muchas gracias. Sí, doctor, ¿quiere ampliar? No, yo decía, en el caso de la mujer, puse el caso del hombre, pero en el caso de la mujer, la hormona es la oxitocina, ¿no? Que por supuesto tiene un comportamiento totalmente distinto, que es una estructura ya destinada a una hormona que la prepara a la mujer para la maternidad, con lo cual los niveles de agresividad son mucho menores. Eso es lo que quería un poco ampliar y no dejar afuera. Bien, muchas gracias. Para el doctor Marinaro, ¿cómo podríamos pasar a la praxis judicial los aportes neurocientíficos? Bien, forma parte de las preguntas que nos hacemos todo el tiempo de bajar un poco todas las teorizaciones a aspectos prácticos. Nosotros creemos que el camino más corto sería establecer convenios con las cortes para capacitar a los cuerpos forenses. Yo recuerdo el caso de un amigo que ha intentado, nosotros le hemos denominado coloquialmente el chino desobediente al caso. Es un caso que todavía debe estar dando vueltas por allí, porque un chino que llegó hace muy poco de China, con eso quiero decir todo, termina siendo imputado por el delito de desobediencia. Las peripecias del amigo Migliasa en relación a tratar de demostrar su inocencia nos llevó a una interconsulta con el grupo,
Por eso nos gustaría en algún momento trasladar la actividad práctica al amicus curiae, es otra cosa que por ahí eventualmente puede suceder. Pero bueno, de esas consideraciones, ustedes escucharon allí a mi amigo Scaglione hablar del área de Wernicke, el área de Broca, y posiblemente una prueba neurotecnológica que midiese el grado de actividad de lugares que tienen que ver no solo con la recepción del lenguaje, sino con la emisión, podría probar que si colocamos a este chino ante la disyuntiva de hablar en chino, o hablar en castellano, o en inglés, o lo que fuere, mostraría determinado tipo de actividad en el cerebro. Quiero decir, si a mí me ponen el lenguaje chino y tratan de ver si hay alguna activación, de las que quieran, o sea, químicas, eléctricas, fundamentalmente eléctricas, o de concentración sanguínea, bueno, probablemente haya una inactividad, como es lógico concebir, ¿no? Mi cerebro no contiene el lenguaje, más allá de que, ojo, las nanotecnologías del futuro, que para Elon Musk, ¿no es cierto, Guille Scaglione? Puede significar que a lo mejor nos coloquen un microchip y sepamos hablar un determinado idioma, guarda que no está tan lejos eso. Pero sí, creo que deberían ser quiero decir que no hubo respuestas en el caso del amigo chino, hubo un montón de evasivas. Y hay que comprender que en el aparato judicial escasamente ha tratado estas cuestiones. Cuando yo hablaba de Eric García López y el amigo Ezequiel Mercurio, o sea, escucharemos en algún momento hasta dos genios de nuestro grupo. Cuando hicieron ese relevamiento, ellos simplemente relevaron 3 o 4 casos nada más acá en Argentina, algún caso conocido como el caso Conti, pero muy poco. Así que creo que si damos paso a capacitar a los cuerpos periciales, cuando un abogado particular o un abogado oficial o un fiscal pida una prueba neurocientífica, va a tener quien se la pueda producir. Luego vendrá la admisibilidad. Pero cierro con esto. Lo óptimo es un sistema penal acusatorio, con discusión adversarial, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Para el doctor Scaglione, si se ha usado la prueba potencial relacionada con eventos en jueces en tomas de decisiones usando la prueba N400. Bueno, un poco habíamos hablado de, como decía el colega Marinaro, el tema del paradigma Oddball, que nosotros lo llamamos el bicho raro, ¿no? En neuropsicología cognitiva. Esto es cuando se le presenta un estímulo que le es extraño, entonces se varían las respuestas de 300 milisegundos bajo este paradigma. Según un estudio que se ha hecho también en la Universidad Torcuato Di Tella, en N400, se ha estudiado cómo falla un juez según sus neurotransmisores, dependiendo de ciertos ritmos circadianos que tiene el organismo, o sea, ritmos homeostáticos, y se ha notado que las personas antes de almorzar, los jueces, son condenatorios. Y después de almorzar, en un 65% son de dar condición de libertad o libertad condicional, digamos, una vez que hayan almorzado. Y estas estructuras responden a este potencial potencial evocado relacionado con eventos, no solo con la P300, sino con la N400, porque marca la N400 el tema que está relacionado con lo emocional, ya que se une, digamos, la corteza somatosensitiva hacia lo que es el área límbica, el área emocional. Entonces, según el estudio que habían realizado en la Universidad Torcuato Di Tella, tiene que ver con esta estructura de observar cómo falla un juez antes de comer y después de comer. Parecería algo que no sería, alguien no lo tendría en cuenta, pero evidentemente que algunos hallazgos han tenido. Y por el otro lado, en Cracovia, el tema de los jueces de primera y segunda instancia han mostrado en la N400 unos retrasos bastante importantes. Por ejemplo, imagínense, para hacerlo más gráfico y que lo entiendan,
Imagínense que ustedes tienen un amigo o una amiga que se acaba de pelear con su pareja. Y ustedes le hacen un test de 12 preguntas y ustedes le tienen que decir esta consigna. Vos me tenés que responder con la primera pregunta que se te venga a la mente. Y pongámosle que la pareja se llama Susana, ¿no? Pongámosle. Entonces ustedes vienen diciéndole, a ver, decime lo que se te ocurra cuando te digo planta. Entonces la persona te puede decir verde, pared, blanca. Y por ahí, entre la sexta, octava opción, decís Susana. Y se produce un retraso, porque entran en conflicto varias áreas. Y eso es lo que capta estos potenciales evocados. Un evento extraño, el paradigma oddball, el bicho raro, algo que en la memoria, no se olviden que el asiento de la memoria de la agresividad también está en la amígdala. Por eso nosotros muchas veces pensamos que cuando la gente dice yo te perdono, no estamos tan seguros. Porque ahí reside justamente una memoria, como si fuera una memoria de la venganza. En algún momento te la van a cobrar, digamos. Pero bueno, está en relación a esto de cómo funciona este núcleo amigdalino, que es un complejo de núcleos, pero sí es muy interesante. El tema es que si tuviéramos que desarrollar estos potenciales relacionados a eventos, tendríamos que hacer toda una explicación previa, interesante, con ejemplos, que nos llevaría un tiempito el poder exponerlas. Espero que le haya contestado a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Hacemos la última pregunta para el doctor Marinaro. Hay muchísimas más preguntas que se las vamos a hacer llegar de todas maneras porque nos han quedado en el chat para que puedan ser contestadas y se las hacemos llegar a los participantes. Doctor Marinaro, ¿las neurotecnologías han logrado un grado de avance o fiabilidad aceptable para los procesos criminales en líneas generales que usted pueda precisar? Sí, es una interesante pregunta porque también hay una dinámica en el perfeccionamiento de todas las neurotecnologías. Recién mencionábamos algunas que parecen mirar hacia el futuro y la fantasía, como las nanotecnologías. Yo creo que las neurotecnologías en algunos casos han sido objeto de revisión. Y ha sucedido, por ejemplo, de las más usadas en los procesos penales, primariamente son la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía. En el caso de la resonancia magnética funcional, todo el mundo, si no lo sabe, si no ha tenido la experiencia médica de tener que meterse en ese tubo gigantesco, donde el que tiene claustrofobia realmente le pasa un poquito mal, ¿no? Pero luego eso viene acompañado de una observación que también aparece sostenida por sistemas de computación, aparecen los algoritmos y demás, como en un momento expliqué. Lo que sucedió es que esas medidas algorítmicas responden a unas ciertas pautas que más o menos están consensuadas a nivel internacional. Y a un amigo como Eklund, Anders Eklund, Universidad de Linköping, Suecia, se le ocurrió hacer una revisión de todo eso. Cuando hizo la revisión de todo eso, y cuando digo todo eso, abrevio muchísimo la explicación, en orden a lo que se llama nivel de tolerancia de error, que también eso es un aspecto muy importante en las pruebas científicas, no debía superar el 5%, que sería el nivel de tolerancia, y encontró casos de un 70%, con determinados formatos, FNL, hay varias formas. Y por supuesto esto trajo muchas inquietudes. Según el propio Eklund, seguramente unos 40.000 volúmenes que se habían escrito a partir de conclusiones sacadas con pruebas de ese estilo han tenido errores. Imagínense, quien haya sostenido que el libre albedrío no existe porque se basó en algún experimento de este tipo, ha tenido que revisar lo que escribió. En nuestro primer proyecto de investigación nosotros como conclusión dijimos es necesario dar pasos atrás, aunque parezca mentira, sosteniendo que no hay ningún doppelganger que esté adentro de nuestro interior, por lo menos probadamente ahí presente, dirigiendo nuestro destino. Así que creo que hay que ser cuidadosos con eso, hay que ir paso a paso mirando eso, y cierro simplemente con algo que respecto de lo que decía el doctor Scaglione,
sobre el paradigma Odwall, que es muy importante en un proceso y en lo que es la tecnología como fiabilidad, ¿no? Cuando la medición da P300, ese disparo eléctrico no es, en principio, susceptible de manipulación por el sujeto. Otros sistemas que se usaban antes, como el polígrafo, justamente eran susceptibles de manipulaciones, de lo que se llaman contramedidas. En principio, es uno tal vez de los sistemas que tenga menos contramedidas, aunque sí, de hecho, tiene algunas, pero fundamentalmente esa es la idea y el concepto. Es decir, no depende de la voluntad del sujeto, que finge para emitir una determinada potencia eléctrica que diga que tiene ese evento registrado. Quería cerrar con eso, y bueno, cerramos acá. Yo por lo menos agradezco nuevamente a las autoridades, a todos los que han tenido la paciencia de escuchar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. El resto son mensajes de felicitación de todos los asistentes que han quedado muy conformes con sus disertaciones. Así que agradecemos su presencia e invitamos a ustedes a participar de nuestros próximos eventos. El miércoles 12 de agosto a las 5 de la tarde, reflexiones sobre el Sistema Internacional de Derechos Humanos a cargo del doctor Carlos Antonio Romano. El martes 18 de agosto a las 6 de la tarde, los nuevos desafíos del derecho del trabajo, la innovación tecnológica, en donde disertarán Nahuel Altieri, Roxana Enríquez y Eduardo Marcellac. Y el 27 de agosto a las 18 horas, políticas públicas para el abordaje de la violencia de género, en donde disertará Guido Lorenzino. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan ustedes muy buenas noches.